Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por conectarse. Estamos muy felices aquí de estar en otro programa de Tiempo de Morras. Estamos ya a mitad de semana y bueno, la verdad es que hemos tenido unas semanas por ahí pues muy caóticas, muy movidas, en las que ahora pues está definiendo todo lo que está sucediendo un poco con el país y lo que viene de cara a 2024. Y bueno, muchas y muchos personajes han estado ahí pues tomando distintas decisiones y han habido varios reacomodos. Lo que veíamos ya esta semana pues fue que el domingo sucedió este Consejo Nacional de Morena del que todavía pues no podemos dejar de hablar porque no ha perdido su vigencia, ya que estamos en esta semana de registros en la que ya las y los aspirantes pues aceptaron estos acuerdos que firmaron el día domingo allá en el Consejo Nacional de Morena. Asimismo, pues son acuerdos que involucran a muchos actores políticos de la vida pública de México y bueno, hemos visto que hay bastantes reacomodos ya que están presentando sus renuncias, así como sus registros también ya de manera formal, por escrito, adhiriéndose a estos acuerdos. Recordar que tienen hasta este viernes 16 de junio, ya solamente les quedan hoy y otros 2 días para ir a firmar por escrito estos acuerdos. Pero bueno, algo que nos conmovió muchísimo, ya en otro tema que también viene ahí un poco relacionado, es que el día de ayer, en la mañanera, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, en un gesto enorme con el presidente de la República, pero también con todas y con todos nosotros, comunicó que no va a tener otras aspiraciones de cara a 2024. Es decir, ella no va a dejar su puesto ahí en el gabinete de López Obrador para ir a buscar algún tipo de cargo. Ya habíamos visto que hay por toda la Ciudad de México, o bueno, al menos en algunas partes, estas bardas que dicen es Rosa Isela y que traen ahí pues la icónica figura de la secretaria con sus lentecitos, con el chonguito y la pañoletita que pues caracterizan a nuestra secretaria de seguridad. Y la verdad es que yo creo que no solamente a mí, sino que a muchas y a muchos nos conmovió este gesto de la secretaria porque lo hace pues con una ternura totalmente increíble y también yo creo que es una lección de dignidad y de congruencia para muchas y para muchos, no solamente en los puestos de gobierno, sino también, como diría el presidente, para las y los jóvenes que pues aspiran a incursionar en la política, en este noble arte, que no se trata de los cargos, ¿no? Sino de los encargos. Vamos a ver rápidamente qué fue lo que le dijo al presidente López Obrador el día de ayer en la conferencia, por si usted no lo ha visto, para que se conmueva como lo hicimos todas y todos nosotros. A Rosa Isela le dije, ya ves que yo siempre digo lo que pienso. Tuvo dos propuestas y le dije, como dicen allá por mi pueblo, ¿vas a querer o no vas a querer? Y yo le pedí que por favor me permitiera seguir formando parte del gabinete que él encabeza, un gabinete histórico, un gabinete que tiene mucho trabajo y que trabaja para el mejor presidente que hemos tenido en los últimos tiempos. Así que él me propuso, me hicieron otra propuesta y le dije, ¿me permite seguir en su gabinete? Y creo que aceptó, presidente. Aquí seguiré sirviendo a los mexicanos. Y también con mis compañeros de gabinete todas las mañanas, antes de las 6 de la mañana hay que estar. Le agradezco mucho, porque nos ayuda muchísimo. Es el gabinete de seguridad, es el gabinete que todos los días nos reunimos para enfrentar el flagelo de la violencia y vamos bien y con ella es una garantía. Díganme si no les da ganas de llorar, si no les conmueve este episodio, que además pues es muy significativo porque es la titular, la encargada de velar por la seguridad de las y los mexicanos, que además es súper simbólico porque en un país como México,
donde arreciaba pues esta desigualdad monstruosa que generó la violencia, donde ya era normal vivir pues con todos estos peligros todos los días, pues el hecho de que ahora esta mujer como Rosa Isela Rodríguez sea nuestra secretaria de seguridad, que hemos visto que pues hay un impacto bastante grande en la disminución de los delitos a nivel federal, pues ha representado muchísimo cuando veníamos de un gobierno en el que habían Garcías Lunas, ¿no? En el que se tenían todos estos tipos de tratos con el narcotráfico, con el crimen organizado, y verlo hoy preso en Estados Unidos, me parece que pues ahora sí aplica lo que dice el presidente de que no somos iguales. La verdad es que es una lección de dignidad enorme, y para hablar de esto, hoy me acompaña acá en Sin Censura TV mi queridísimo amigo Jorge Gómez Naredo, a quien saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, querido Jorge? Creo que tienes desactivado tu micrófono. Perdón. Soy principiante en esta. Hola, Ay, ¿cómo nadie estás, te cree. querida Beatriz? Pues acá estamos muy contentos de estar aquí en tu programa, en Sin Censura, y bueno, ya, acá andamos. Muchas gracias por aceptar la invitación, querido Jorge. Cuéntame, ¿cómo viste tú esta lección de dignidad que da Rosa Isela, pues, a muchas personas, ¿no? Yo creo que no nada más a quienes tienen aspiraciones, y que yo creo que, pues, es totalmente legítimo que la secretaria hubiera tenido sus aspiraciones. Ya era la favorita de muchos y de muchos para encabezar los trabajos en la Ciudad de México. Sin embargo, pues yo creo que esto ya la descarta por completo, porque dice que se va a quedar en la recta final en este gabinete histórico que encabeza López Obrador, ahí al frente de los trabajos de seguridad. ¿Tú cómo viste esta lección de dignidad, querido Jorge? Bueno, pues mira, en principio creo que el trabajo de Rosa Isela ha sido importante en cada uno de los espacios que ha ocupado, que pues ella viene acompañando el proyecto de la Cuarta Transformación y Andrés Manuel López Obrador pues desde hace muchos años, ¿no? En la Ciudad de México creo que hizo un excelente labor cuando fue secretaria, y bueno, pues ya ahora que está en la Secretaría de Seguridad Pública, pues y ciudadana, pues a mí me parece que ha hecho pues una labor importante, ha sido muy empática, muy sensible, muy comprometida con todas las labores que se están realizando, y pues es una secretaría muy compleja, ¿no? Porque pues tiene que ver con la seguridad, que es uno de los grandes problemas que nos dejó la última etapa de los gobiernos del PRI y del PAN, especialmente a partir de la llegada de Felipe Calderón, cuando pues se destapó toda esta cuestión de violencia, y pues además ha sido uno de los procesos más complejos de eliminar. Es decir, bajar los índices de delincuencia, bajar los índices o el número de homicidios que se cometen a diario, pues es una labor muy complicada, y creo que es importantísimo y es muy significativo que Rosa Isela, sea la secretaria de seguridad, porque no había habido en este país una secretaria, ¿no? Todos habían sido hombres. Entonces, pues es un trabajo, y además del trabajo que ha realizado. Y ahora, respecto a lo que comentas de este mensaje que dio ayer en la conferencia de prensa, en los informes que dan pues, prácticamente cada semana, me pareció muy importante lo que dijo, porque además es el ejemplo más vivo de esto que se ha repetido muchas veces, ¿no? En el sentido de que antes de las aspiraciones personales, que son muy legítimas, va el proyecto. Y yo pienso que lo que hizo Rosa Isela, pues al tener una secretaría tan importante, pues hace apostarle al proyecto, es apostarle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es apostarle en esta última parte, donde pues se vuelve a veces un poco más complejo, porque está el tema de las aspiraciones de cada una de las personas, porque ya están las campañas, precampañas. Pues ella decidió estar ahí, creo que es algo que habla muy bien de su congruencia, y además pues ella era uno de los perfiles pues mejor posicionados en la Ciudad de México. La exposición que tuvo, pues, primero en el cargo que tuvo en la Ciudad de México, pero después como secretaria de Seguridad Pública, y con ese contacto que tiene con el presidente López Obrador, pues le hacía como un perfil pues muy potente, ¿no? Un perfil con muchas posibilidades de contender en la encuesta para ser
candidata de Morena o de la Alianza a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y pues ella decidió decir no. Entonces sí creo que es como la significación de que primero va el proyecto y después las aspiraciones personales. Ahora, esto no quiere decir que otras personas decidan pues dejar sus cargos en el gabinete de Andrés Manuel para ir a contender por un encargo, por un puesto, por una posición. O sea, yo creo que eso es parte de la vida política, no es nada malo, no es que esté mal, ¿no? Que renuncie un secretario, que renuncie un subsecretario porque quiere contender por una gobernatura, una alcaldía, una senaduría. O sea, no creo que esté mal, pero sí creo que esto viste mucho, o más bien evidencia mucho, pues cuál es la congruencia, y creo que es muy significativo que ella, en el cargo que tiene de secretaria de Seguridad, pues apueste a eso y no a una aspiración personal, legítima, sin duda, pero que decide pues poner su grano de arena para el proyecto del presidente. Así es, querido Jorge. También en este mismo sentido, pues ha sido nombrada por muchos analistas, por muchos críticos, incluso ahí por opinólogos, que es una de los personajes pues más cercanos, más leales al presidente López Obrador. Yo me acuerdo mucho una vez que me tocó ir al gabinete de seguridad que inicia desde las 6 de la mañana, en el que ya están ahí todas y todos los funcionarios que van a pues hacer parte de este gabinete que inicia a las 6 de la mañana, una hora antes de la mañanera del presidente López Obrador, que Rosa Isela nos decía a manera pues igual muy tierna, ¿no? Nadie le aguanta el ritmo a este hombre, ¿no? Pero aquí estamos todos luchando. A mí me pareció muy significativo porque creo que ha sido una de las funcionarias pues más ejemplares y sobre todo que ha estado más apegada a este proyecto que ha encabezado el presidente López Obrador. Me parece que esta decisión o este anuncio que nos da el día de ayer, como ya lo comentabas también, pues forma parte de eso, ¿no? Habla de una congruencia muy grande por parte de la secretaria por terminar con estos trabajos que ha encabezado. Sabemos que ahora pues están moviendo mucho las cosas rumbo al 2024 y como ya comentabas, yo coincido en que esta aspiración pues hubiera sido completamente legítima, incluso ahí en el video, en este intercambio entre Rosa Isela Rodríguez y López Obrador, pues comenta la secretaria que el presidente le había preguntado, ¿no? Yo creo que también a manera de saber qué iba a pasar con este personaje rumbo al 2024, ya que igual comentábamos al inicio, ya habíamos visto pues bardas por algunas partes de la ciudad que decían es Rosa Isela y se veía pues la silueta de la ahora secretaria y como ya comentabas, yo coincido en que es un perfil que pues hubiera sido bastante potente porque es una mujer que ha acompañado a López Obrador en esta lucha histórica para transformar el país por un piso más parejo para todas y para todos, ha sido pues una funcionaria clave, yo diría, dentro de este gabinete, ya que como ya lo comentabas también, pues han disminuido estas cifras de inseguridad que teníamos en nuestro país, incluso el nivel de percepción ahora es mayor, también es algo que se ha visto reflejado. Y también pues hemos visto que es súper significativo que una mujer esté ocupando un cargo desde el que antes pues se utilizaba para tener estos nexos con el narcotráfico, con la delincuencia organizada, que se utilizaba para saquear y que ahora pues hemos visto algo completamente distinto y que incluso pues dice Rosa Isela que se va a quedar hasta el final en este gabinete histórico, incluso como que ahí le pregunta al presidente que si sí se puede quedar y comenta que sí, y bueno, vemos que este perfil queda ahora pues descartado de estas aspiraciones. Sin embargo, pues hemos visto que también ha sido víctima de este golpeteo, sobre todo por la estrategia que se ha llevado a cabo desde la Cuarta Transformación, que pues podemos englobar con esta frase del presidente, abrazos, no balazos. ¿A ti te parece, Jorge, que ha sido pues una estrategia que sí se ha implementado desde la Secretaría? ¿Y cómo crees que ha influido pues este personaje, Rosa Isela, que hemos visto que pues ha sido
leal a la Cuarta Transformación, leal al presidente, pero sobre todo leal al proyecto, ¿no? Ya veíamos hoy también que el presidente López Obrador hablaba de cómo la lealtad hacia los hombres, hacia las mujeres, pues muchas veces no es eso o se termina. Sin embargo, cuando la lealtad es con el pueblo, cuando es con los proyectos, pues es mucho más trascendente, ¿no? ¿Cómo crees que ha influido específicamente la secretaria Rosa Isela en estas tareas para pacificar la vida pública de nuestro país, sobre todo pues para combatir la inseguridad de la que veníamos? Y cuál es pues la diferencia, la pauta que se marca con la administración de esta mujer en los trabajos de pacificación del país. Sí, bueno, yo creo que también la apuesta del presidente pues se llevó a cabo bien cuando estaba el anterior secretario, Alfonso Durazo, que participó por la candidatura de Morena para Sonora y bueno, terminó ganándola. Pero yo creo que la cuestión es como dirían los académicos, el cambio de paradigma, que es el cambio en cómo se observa la forma en que se puede lograr la seguridad y la pacificación de este país, porque en realidad pues, estábamos prácticamente en guerra, ¿no? No sé si fue ayer o hoy que el presidente dio, creo que fue hoy, que volvió a pasar la gráfica, hablando acerca de Jorge Ramos, en donde pues sí se ve, ¿no? Una subida más o menos pequeña, ¿no? En el número de homicidios con Vicente Fox, y después con Felipe Calderón, cómo se dispara, después llega Peña Nieto y otra vez después termina disparándose. Y en realidad lo que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel, pues es en cuanto a cifras, que no solamente hay que ver cifras, sino que hay otros contextos y hay otras realidades y otros elementos que también se deben valorar. Es la cuestión en cuanto a cifras, pues no solamente detuvo el incremento que venía desde la época de Vicente Fox en cuanto al número de homicidios, sino que ya empieza lentamente a disminuir. Por supuesto que pues eso no es así como, o sea, pues se sigue habiendo homicidios, sigue habiendo asesinatos, sigue siendo un problema esto, pero sí ha habido logros al respecto, ¿no? O sea, no es que se ha seguido incrementando, sino que bajó, paró y empezó a bajar. Y pues es normal, ¿no? Que este sea un proceso que no se detenga con una varita mágica. Ahora, creo que hay otros elementos que han impactado en detener el número de homicidios, y es que pues ha habido la forma en cómo se enfrenta a la delincuencia organizada, ¿no? Y cómo se enfrenta pues con elementos como proyectos sociales, apoyos sociales, las ayudas a adultos mayores, las ayudas a los estudiantes para que no dejen sus estudios, para que los jóvenes pues no se dediquen a actividades delictivas. Entonces creo que esa es una forma, una visión distinta en cómo se enfrenta la delincuencia, y me parece que se ha hecho una buena labor. El caso también de Rosa Isela, pues es esto, ¿no? Es decir, se ha establecido una política distinta con elementos que son importantísimos, además de con muchísima transparencia. Entonces sí me parece que ha tenido una gestión importante. Por supuesto que desearíamos, ¿no? Que de repente pues sí se acabaran todos los homicidios, que regresáramos a como era antes de Felipe Calderón, pero pues es como una guerra, ¿no? En las guerras hay procesos en donde después es complicado retornar al punto desde donde se partió, y pues eso es yo creo que lo que está haciendo la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel, y en el caso de Rosa Isela. Y por supuesto que pues tiene que ver estos elementos con la creación de la Guardia Nacional, el desestructurar, ¿no? a los cárteles a partir de programas sociales, sino de descabezarlos, que también ha sucedido, pues, o sea, tampoco es que se vada eso. Y de entender que el combate a la delincuencia no solamente es quién tiene más armas o quién mata más, sino que es una cuestión mucho más compleja, y creo que Rosa Isela la entiende muy bien, y ha establecido y se ha partido, digamos, de esos esquemas y no de los anteriores. Y me parece que ha sido una gestión importante. Esperemos, ¿no? Que en este año que resta ya a la administración del presidente López Obrador, pues que haya todavía más logros,
y que vayan todavía más disminuyendo los índices de homicidios, que son en los que más se fijan las personas, ¿no? El que está como uno de los elementos más importantes. Y bueno, pues otros delitos que también han bajado, ¿no? Esto también tiene que ver, por ejemplo, dentro de esas cosas, pues también tiene que ver con el tráfico de armas que hay desde Estados Unidos y que pues hay una demanda que se hizo. Y son muchos elementos, ¿no? No solamente es, ay, sí, es que vamos a matar a los malos, como era la cuestión de Felipe Calderón. Pero me parece que es una buena gestión la que ha hecho la Rosa Isela, la secretaria, y qué bueno que se va a quedar hasta el final de la administración de López Obrador. Creo que tienes el micrófono apagado. Sí, muchas gracias. Claro, y es que, por cierto, esto que ya comentabas de los acuerdos que se han hecho en materia, pues en contra de este tráfico de armas que existe, también vimos a la secretaria Rosa Isela ahí que sostuvo varias reuniones con personajes en Estados Unidos, también la acompañaba ahí pues el secretario de Relaciones Exteriores en ese entonces, Marcelo Ebrard, en el que pues se dieron varios acuerdos, ¿no? Incluso por acá platicábamos Cam Martínez y yo hace algunas semanas que se estaba innovando pues en esta parte de utilizar las monedas digitales y todo el sistema de blockchain para pues identificar los puntos exactos de localización de acuerdo a las transacciones que habían pues en grupos criminales y poder pues dar con estos grupos, pero sobre todo para congelar esos recursos, ¿no? Me parece que sí ha habido un gran avance, pero como tú dices, pues lo que quisiéramos todos es que se viera pues ya en una disminución mayor de homicidios, ¿no? Me parece que es algo que va a costar trabajo, sin embargo, creo que ya está el camino yendo hacia allá. La política de seguridad que ha tenido el presidente López Obrador, pues ha sido muy distinta a lo que se venía manejando, pero bueno, esto lo tendremos que ir viendo con el tiempo. También creo que el trabajo que ha hecho la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, ha sido enorme y bueno, pues damos aplausos de pie para esta decisión que toma, sobre todo pues porque los encargos son más importantes que los cargos y yo estoy segura de que la vamos a ver en alguna otra tarea en 2024, pues también apoyando a que continúe la transformación y no solamente se quede pues en estas bases que además ya están sentándose por completo con este gabinete histórico del presidente López Obrador. Jorge, en otros temas, hoy hemos visto que la oposición ya está completamente desquiciada. Tú eres experto ahí en hacerlos enojar, ya te hemos visto ahí que te peleas con Chumel, con Van Pipe, y bueno, es que hoy amanecimos con un peso, ¿cómo le dice el presidente? Superpeso mexicano fortachón, está en 17 pesos, ya con 11 centavos, pues prácticamente ya estamos ahí a punto de tocar los 16 pesos. Y bueno, sabemos que cuando entró a gobernar en este sexenio el presidente López Obrador, pues era un peso que ya Peña Nieto prácticamente dejaba ir hasta los 23. Es una reducción histórica. Me parece que no había habido pues una reducción tan grande como lo estamos viendo ahora. Ahí estamos viendo cómo ha habido pues una disminución totalmente considerable. Y bueno, eso de que compren dólares ya quedó totalmente en el pasado y bueno, pues ahora ya están muy enojados, ahora ya cambiaron la narrativa, ¿no? Ahora ya dicen que eso nos afecta muchísimo, que nuestra moneda esté fuerte, pues es algo totalmente malo. Yo creo que más bien de la desesperación ya no saben ni qué decir y bueno, yo creo que en estos días ya vamos a ver que el dólar toque los 16 pesos, pero tú cómo ves esto también para que le cuentes un poco a la gente, porque ya ahí los derechairos están diciendo que eso no es por AMLO, ¿no? Es que cuando sube sí es culpa de las políticas de AMLO, pero cuando baja es por los factores externos, no es por nada que tenga que ver con López Obrador. ¿Tú cómo ves este discurso, pues, incongruente que ha implementado la oposición? Sí, fíjate que estaba ahorita viendo cómo se ha mantenido el peso. Cuando entró Felipe Calderón valía como 10 pesos, ¿no? $1.
y cuando lo dejó estaba prácticamente en 14, que fue una devaluación pues casi de la mitad, ¿no? O sea, unos 40%. Después con Peña Nieto, pues sí, de 14 se subió hasta los 19, si mal no recuerdo, que fue más o menos en lo que entró, 18. Entonces prácticamente 5 pesos, ¿no? Es decir, si pones el balance de lo que fue el sexenio de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, pues pasa de 10 a prácticamente 20 pesos, o sea, una devaluación de 100% en 12 años. Y me parece que nunca habíamos tenido en este país, al menos en los últimos 30 años, un sexenio donde el precio del dólar, del peso, en lugar de devaluarse, se fortaleciera. Uno sabía que pues sí iban, ¿no? Entraba un sexenio y pues, si nos iba bien, pues 2 o 3 pesos se devaluaba y ya. Si nos iba mal, pues se devaluaba todo, como hubo muchas devaluaciones en las últimas décadas, ¿no? O sea, el peso de 3 pesos pues se pasó a 18, 19 en unos pocos años, ¿no? Y pues lo que sucede ahora es excepcional porque sí hay una subida cuando llega Andrés Manuel, que prácticamente creo que lo toma como en 19 pesos, y hay una subida por la pandemia, que en realidad esa pandemia a muchas monedas pues hizo que se devaluaran, y después por la guerra entre Ucrania y Rusia, que tuvo efectos económicos muy nocivos en buena parte del mundo. Entonces, a pesar de estas dos grandes crisis, pues hay una disminución, ¿no? O sea, se fortalece el peso y pues ya va, ¿no? sé, 2.5, 3 pesos menos de lo que cuando llegó. Y entonces eso es verdaderamente excepcional. Y además, pues se hace, y esto se fortalece si no hay no se ha pedido una deuda, no se ha endeudado al país a pesar de la pandemia, como se endeudó con Felipe Calderón cuando le tocó a él una epidemia. Y yo recuerdo que muchos, ¿no? Decían durante la pandemia, es que el presidente debe endeudarse para darle el dinero a las empresas y que no cierren y que no haya despido de trabajadores y bla, 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 y debe de suspender los apoyos y debe de suspender el Tren Maya y debe de suspender, todo querían que suspendiera, ¿no? Y pues vean, ¿no? O sea, cómo a partir de eso se ha establecido, o incluso hubo presiones internacionales, pero ahora hasta el Fondo Monetario Internacional reconoce que la labor que ha hecho económicamente el presidente ha sido muy buena, y esto contrasta con todo lo que durante muchísimos años dijeron de Andrés Manuel, porque una de las líneas más importantes de la guerra sucia en contra de López Obrador, pues era esa, que iba a endeudar al país, que el peso se iba a devaluar, que la gente se iba a quedar sin sus pertenencias, que todo iba a ser un caos, ¿no? Y resultó que quienes en realidad eran un caos, pues eran los gobiernos del PRI y del PAN, y que ahora con el presidente, con Morena, pues económicamente pues ha mantenido una estabilidad. El precio, el dólar, ¿no? O sea, no se ha disparado, el peso se ha fortalecido, y pues yo creo que ya no saben ni qué decir, porque pues imagínate que saquen una campaña de que Morena y López Obrador son terribles para la economía de México, o sea, ¿con qué datos o con qué cosas, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Imagínate que rompa la barrera como lo rompió hace poquito de los 18 a los 17 pesos, si llega a los 16, pues en fin, o sea, claro, puede llegar a subir, bajar, pero hay una estabilidad, y eso creo que es algo que ha caracterizado al gobierno de Andrés Manuel, y que era el miedo que durante muchísimos años implantaron los conservadores, la derecha, para impedir que el presidente, que López Obrador, pues ganara la presidencia. Totalmente de acuerdo. Y es que de verdad que ya no saben ni qué inventar. Primero decían que López Obrador era un peligro para México, pero pues yo creo que resultó ser un peligro para ellos y para sus intereses, ¿no? Ahora que toque los 16 pesos por dólar, pues yo creo que ahí sí ya no van a saber qué hacer. Y bueno, ya que estamos hablando un poco de la oposición, ya por último, Jorge, cuéntanos, ¿qué fue lo que pensaste o cómo viste hoy en la mañanera otra vez el presidente? Volvieron a exhibir ahí a Vicente Fox, ¿no? Porque el señor decía que él es el creador de las pensiones para adultos mayores, cuando pues es totalmente falso.
Y es que yo creo que ahora hemos vivido pues tantos cambios en la Cuarta Transformación, ya desde el 2018, que todas estas cosas buenas que se han conseguido por una lucha histórica, pues nos parecen normales, ¿no? Pero antes la pensión para adultos mayores, como no se tenía pues todo este presupuesto federal, nada más se daba en ciertos sectores, no era universal, no estaba en la Constitución, y bueno, pues Vicente Fox solamente quedó como payaso, ¿no? Incluso ya también por ahí estaba diciendo que Xóchitl va a ganar, que ya nadie ve la mañanera, pero yo creo que él es el primero que está ahí pendiente de verla, ¿no? Y que además vemos que también Vicente Fox decía que él necesitaba su pensión, lo pusieron ahí hoy en la mañanera, que porque la utilizaba para vivir, pues yo no sé cómo vivía, porque le daban millones y millones de pesos en pensión, pero eso sí, cuando se sube el salario mínimo o cuando hay pues una nueva prerrogativa para las y los trabajadores, ahí sí es muchísimo, ahí sí no alcanza, no hay presupuesto o hay inflación. ¿Cómo viste la hipocresía de este señor, Jorge? Bueno, pues Vicente Fox yo creo que ya tiene como una cuestión, todos sus comentarios son como de una persona que no, digamos, no estable emocionalmente. Entonces, ahora yo no sé por qué el PAN lo utiliza como parte de sus figuras, pero bueno, el punto es que sí, cuando fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, que duró del 2000 al 2006, que en el mismo periodo Vicente Fox era presidente, ahí se comenzó la figura de López Obrador pues a tener pues unos focos que había tenido desde antes, porque era dirigente del PRD y había hecho también cuando fue candidato a la gubernatura de Tabasco un éxodo, pero en el 2006 pues hizo lo que pocas personas hacían, pocos gobiernos, que era un plan de austeridad, y dos, reorientar los recursos a programas sociales y apoyos, ¿no? Sociales, que en ese momento, cuando él los planteaba, como ahora plantea muchas cosas y lo critican, también en ese momento lo criticaban. Por ejemplo, cuando fue lo de los apoyos a los adultos mayores, fue una crítica así terrible, ¿no? Y dentro de esas críticas estaba la de los panistas y la del propio Vicente Fox, donde decía que no debía ser un programa universal, es decir, que no debía ser para todas las personas, sino para personas focalizados, ¿no? Y él creo que había sacado un programa de pensiones de adultos mayores en zonas muy marginadas, donde era un programa muy baratito y con un impacto muy limitado. Entonces, en ese momento la discusión era sobre programas focalizados, programas sociales focalizados o universales. Y Andrés Manuel decía, pues todos deberían de tener una pensión. Fox la criticó muchísimo, incluso decía que ese tipo de programa era populista, porque en ese momento también el término populista empezó a ponerse de moda, y fue una lucha feroz dentro de muchas cosas que hubo en ese tiempo entre el presidente Fox y en ese entonces el jefe de gobierno de la Ciudad de México, López Obrador. Entonces ahora sí es como algo súper hipócrita, cínico de parte de Vicente Fox y de los propios panistas, que algo que criticaron y que trataron de impedir, porque lo impidieron a partir de todas las posibilidades que pudieron, pues ahora resulta ser que es gracias a ellos, ¿no? Y lo cual es absurdo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el 2000 a 2006 marcó mucho de la política social que se estableció después y que se tuvieron que establecer gobiernos. Por ejemplo, ya pues se tuvo que establecer una pensión a más personas, en fin, creo que fue algo que marcó administrativamente y en gestión el gobierno de López Obrador, y pues es muy cínico de Vicente Fox que haga ese tipo de ¿cómo se llama?, de comentarios, y más cuando, por ejemplo, que le dijeron que le iban a quitar la pensión si llegaba Andrés Manuel López a la presidencia. Dijo, pues después de que se robó tanto el señor, de que sus hijos hicieron, bueno, sus hijastros, ¿no? Los hijos de Martita Sagún, al amparo del poder, se hicieron millonarios, se hicieron un montón de tranzas, de que tiene un centro Fox, de que, en fin, y todavía esa declaración cínica es que yo vivo de mi pensión, pues es algo que ya habla de la calidad moral de Vicente Fox. Lo raro es que quienes son los aspirantes de la oposición son como más o menos de ese calado, ¿no? O sea, Santiago Krill fue secretario de Gobernación de Vicente Fox y pues más o menos está como por
las mismas. Y pues Lili Telles en ese tiempo, en el 2000, era conductora de TV Azteca. Y en fin, o sea, la oposición tiene un serio problema en cuanto a liderazgos, tiene un serio problema en cuanto a que no saben qué son. O sea, el PRI no sabe qué es, el PAN no sabe qué es. Entonces, y creo que pues además se lo merecen, ¿no? Y ojalá que nunca regresen porque le hicieron mucho daño al país. Así es, y yo creo que pues por más que quieran regresar por sus fueros, pues como dice el presidente, ¿verdad? Mejor que regresen lo que se robaron. Querido Jorge, te agradezco muchísimo por venir acá a Tiempo de Morras. Por favor, compártenos tus redes sociales para que vayan a leer tus grandiosos análisis. A nosotras pues nos gustan mucho tus hilos ahí en los que desmientes a la oposición y pues por eso yo creo que los traes tan enojados. Yo sé que eres una estrella y que ya todas y todos te conocen, pero por favor compártenos tus redes sociales para que nuestra querida audiencia de Sin Censura TV pueda ir a leerte, a ver tus canales de comunicación. Pues estoy como Jorge Gómez Naredo en Facebook y como JG Naredo en Twitter. Y pues también si pueden visitar donde colaboro, que es la revista Polemón, que es, la página es polemón.mx y el Twitter es Revista Polemón y también en Facebook se aparece como Revista Polemón y pues ahí andamos y pues nada. Muchísimas gracias por la invitación, querida Beatriz. Y pues qué bien que estén teniendo este programa aquí en Sin Censura. Muchas gracias, querido Jorge.